Muy buenos días, bendiciones para todos. Le doy la bienvenida en esta mañana a todos a este nuestro tiempo devocional. Que Dios le bendiga poderosamente y que este sea un tiempo en el cual usted pueda acercarse más a Dios. Nos acercamos a Dios cada vez que le buscamos. La Escritura nos manda a nosotros acercarnos a Dios, a buscarle. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto esté cercano, dice la Biblia. Así que cada mañana pues nos ponemos de acuerdo para buscar el rostro de Dios y para buscar en su palabra, porque su palabra es el fundamento. La palabra de Dios es la roca en la cual nosotros, o sobre la cual nosotros hemos edificado nuestra vida. Edificamos nuestra vida, nuestros matrimonios, nuestras finanzas, todo lo que somos, lo que tenemos, con base en la palabra. La dinámica es la siguiente: usted y yo leemos la Biblia y la indicación que encontramos allí, nosotros la aplicamos a determinada área de nuestra vida y de esa manera los resultados que Dios promete se van a dar. Dice el Salmo 1, versículo del 1 al 3. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mira lo que Dios promete para aquella persona que medita, que se aparta del camino de los malos, el camino de los que denigran de Dios, el camino de los perversos, el camino de los malos consejeros, y medita en la palabra de Dios de día y de noche. Dice la palabra: será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿No es eso lo que queremos? ¿No es eso lo que usted quiere en su vida, en su familia, en su matrimonio, en su finanza, en su salud? Usted quiere que le vaya bien. Dios dice que si meditas en la palabra de día y de noche para hacer como nos manda la palabra, eso lo vas a obtener. Ese fue el consejo que el Señor le dio a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nosotros estamos en medio de tiempos muy difíciles y muchas personas piensan que no prosperan por el medio, por las circunstancias que están viviendo, por las personas que les rodean, por el gobierno, por etcétera, una cantidad de cosas. No prosperamos por esto, pero ya Dios dijo que si tú guardas la palabra, Él es quien va a hacer que tú prosperes, pero tú también lo vas a hacer al guardar la palabra de Dios. Entonces vamos a experimentar esto. Yo invito a todos aquellos que tal vez en algún área de su vida no han estado experimentando prosperidad, examine allí cómo la palabra de Dios puede, o cuál es el lineamiento, la instrucción de la palabra de Dios, y comience a aplicarlo en esa área. En estos días hemos estado hablando acerca de algunos lineamientos divinos, algunos lineamientos de Dios para las finanzas, porque el apóstol Pablo está en el capítulo 8 y 9 de la segunda carta a los Corintios, está sensibilizando a la iglesia de los Corintios acerca de las ofrendas, acerca del dar, acerca del ministerio del dar, porque el dar es un ministerio, Nosotros servimos a Dios con nuestro tiempo, con nuestros dones, con nuestros talentos, pero también con nuestro dinero. Nosotros servimos a Dios. No solamente dedicamos tiempo para hacer la obra de Dios, para predicarle a alguien, para orar por alguien, para instruirnos en la palabra de Dios. No solamente dedicamos tiempo para eso. Nosotros también con nuestras profesiones, con nuestras habilidades, le servimos a Dios, porque la obra de Dios requiere de
recurso humano, personas que se dispongan a obrar con sus dones y sus talentos. Pero también nosotros hemos aprendido que con nuestras finanzas honramos a Dios. Con nuestras finanzas servimos a Dios. Y este es un ministerio. Hay un pasaje bien lindo en el capítulo 8 del Evangelio de Lucas, en donde había una serie de mujeres, dice Lucas capítulo 8 versículo 1, dice que recorría Jesús todas las ciudades, predicando el Evangelio, sanando a los enfermos, es decir, haciendo la obra de Dios. Y con él iban los 12 apóstoles. Dice la Escritura, Jesús y los 12 apóstoles hacían ese trabajo. Y muchas mujeres, dice la Biblia, que le servían de sus bienes, mujeres que habían sido sanadas, mujeres que habían sido liberadas, mujeres que habían experimentado cómo el reino de Dios las había bendecido. Entonces ellas no tenían otra forma de servir, porque no predicaban, porque tal vez no tenían una habilidad que se requiriera en esos momentos para la obra de Dios. Pero dice la Biblia que muchas les servían de sus bienes, porque era costoso. Jesús no era él solo. Jesús tenía 12 discípulos y los discípulos tenían sus familias, por supuesto. Así que era un gasto, era un monto bastante considerable, era un presupuesto bastante considerable que Jesús requería para mantener en funcionamiento su ministerio. Y habían unas personas que tal vez no podían hacer muchas cosas como tal vez otros podían hacerlas, pero había algo que ellas sí podían hacer. Lo que ellas sí podían hacer era servir a Dios de sus bienes. Entonces el dar es un ministerio, es decir, es un servicio que nosotros realizamos. Es un ministerio, así como el ministerio de la predicación, así como el que tiene la habilidad, por ejemplo, para tocar música, para cantar, o sea, tienen un don, una habilidad para servir a Dios con ella. Bueno, el dar a Dios, el dar para suplir necesidades en el reino, en el templo, dar para suplir necesidades a aquellos necesitados en nuestro alrededor. El dar es un servicio que se hace a Dios. Tal vez muchos no lo ven como un servicio, pero esto es lo que vamos a mirar en este día, el enfoque que Pablo le da a esto. Así que vamos a leer la Biblia, por favor. Abra su Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 11. Voy a leer en esta mañana la Nueva Traducción Viviente. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. En el versículo 11 hasta el versículo 15 dice el apóstol Pablo: efectivamente, recuerda que viene hablando de la ley de la siembra y de la cosecha y del deseo de Dios de prosperar y de multiplicar la sementera. Eso en términos económicos es aumentar la fuente del ingreso. Es decir, Dios va a multiplicar los recursos financieros y las personas obviamente reciben eso con muy buena actitud, ¿verdad? Bueno, que Dios bendiga y que Dios prospere, que Dios multiplique mis finanzas, es maravilloso. Pero el apóstol Pablo también viene explicando que el propósito de las finanzas es honrar a Dios, servir a Dios y servir al prójimo. Con el dinero se sirve, el dinero no se ama, porque la Biblia dice: raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No ame el dinero, porque vas a sufrir, vas a entrar en pleito cuando no lo tengas, porque el dinero viene y va. Entonces vas a entrar en conflicto, y no dejes que las armas o las saetas, las espadas del dinero atraviesen su corazón. Úselo como usas una herramienta. ¿Oyó? Dice en el versículo 11: efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos, y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Entonces 2 cosas buenas resultarán del ministerio del dar.
se satisfará las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrarán que son obedientes a las buenas noticias de Cristo. Y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. Gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras. Son las palabras finales del apóstol Pablo en cuanto al tema del dar. Por lo menos en esta sección, en estos capítulos, en este pasaje. El apóstol Pablo, recuerde que viene hablando de una ofrenda que van a recoger para algunos creyentes, o están recogiendo para algunos creyentes, o la iglesia en Jerusalén, la iglesia que está atravesando por muchas necesidades. Así que esta era una oportunidad de oro, una oportunidad maravillosa para mostrar la generosidad de los demás creyentes. Siempre digo esto, yo creo que la razón por la cual algunas personas a nuestro alrededor padecen necesidades, bueno, algunos padecen necesidades porque no son productores, sino que son consumidores. Porque tal vez no tienen disciplina en el trabajo, tal vez porque no son constantes en su ánimo, en su deseo de salir adelante, de emprender. Es decir, yo sé que muchas personas pasan necesidad por su propia pereza, por su propia negligencia, y eso es una realidad. Sin embargo, nosotros también somos conscientes de que muchas personas a nuestro alrededor, y muchos creyentes inclusive, atraviesan por momentos de dificultad, aunque esa no es la actitud de ellos. La actitud de ellos no es de displicencia, de pereza, de negligencia. Son personas laboriosas, personas trabajadoras, personas que tal vez atraviesan momentos de dificultad como usted y yo en un momento dado lo hemos atravesado. Pero yo creo que esos momentos de necesidad son una oportunidad para que aquellas personas que tienen cierta estabilidad, que están gozando de ciertos beneficios, de ciertas bendiciones económicas, tengan la oportunidad de servir a los demás con sus bienes. No podemos ser indiferentes, no podemos ignorar, no podemos pasar de largo al ver una necesidad si tenemos cómo ayudar, si tenemos cómo suplir. Eso es inhumano. Y escúcheme bien, eso es una evidencia de que Dios no está en el corazón. Dios no pasa de largo. Escuche, Dios no pasa de largo. Dios atiende la necesidad de aquel que está en calamidad, aquel que está necesitado. Dios atiende esas necesidades. Y Dios atiende muchas veces esas necesidades es a través de los creyentes en quienes Él ha estado trabajando. Dios, escúcheme, pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, los creyentes de Jerusalén estaban atravesando una crisis, y Pablo toma la iniciativa para promover en las iglesias de las regiones aledañas a Jerusalén, una ofrenda para ellos. Esta ofrenda tenía el propósito de suplir esa necesidad. Y esa es la razón por la cual el apóstol Pablo se toma estos 2 capítulos para sensibilizar a la iglesia de los Corintios acerca de este tema, del dar. Porque antes de dar, nosotros debemos tener claro qué es lo que pasa cuando nosotros damos, por qué debemos dar, cuál es el concepto de Dios, qué es lo que Dios dice acerca de este tema. Y esto es lo que el apóstol Pablo hace. Pablo no solamente está diciendo, bueno, vamos a recoger una ofrenda y motiva a los creyentes a que aporten esa ofrenda para llevarla a Jerusalén. Pablo se toma su tiempo y le enseña a los creyentes qué es lo que pasa, por qué tenemos que ser generosos nosotros.
¿Por qué tenemos que ser generosos? ¿Qué es lo que sucede cuando nuestra generosidad se expresa? ¿Qué es lo que pasa con, o cómo es el tema del manejo de las finanzas? Es un ministerio, dice Pablo, el ministerio del dar. Ahora, escuche esto. Pablo explica en este pasaje por lo menos tres cosas. La primera de ellas, lo que ya le he venido diciendo, que el dar es un ministerio, es decir, es una forma de servir, Es posible que algunas personas no tengan la capacidad o la habilidad de hacer lo que comúnmente otros hacen en el contexto de la obra de Dios. Pero es posible que ellos sí puedan dar, puedan servir a Dios con sus bienes. A Dios hay que servirlo, quiero repetir, enfatizar esto, a Dios le servimos con nuestro tiempo, con nuestros dones, con nuestros talentos, pero también con nuestro dinero. Y escuche esto, a nuestro prójimo también le servimos así. Servimos a nuestro prójimo con nuestro tiempo, con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestras habilidades, pero también con nuestro dinero, con todo lo que somos. Servimos a Dios y a nuestro prójimo. Y eso lo dice Pablo claramente aquí. Dice, ustedes serán enriquecidos en todo sentido, dice el apóstol Pablo, para que siempre puedan ser generosos. Ahí se establece, como decíamos anteriormente, el propósito de las riquezas. El propósito de las riquezas es honrar a Dios y honrar a nuestro prójimo, servir a Dios y servir a nuestro prójimo. Si usted tiene todo lo que usted necesita y si usted dice, wow, tengo este dinero, usted tiene que decir, obviamente que no vas a invertirlo todo, o a darlo todo, pero dice, bueno, de este dinero, esta parte voy a destinarla para o apoyar un proyecto en la iglesia, o tal vez apoyar un programa, o apoyar algún familiar o algún vecino necesitado, alguna persona en calamidad. Tú te acercas y le dices, mira, aquí está, con esto quiero apoyarte, quiero ayudarte. No solamente dediques tu tiempo ni tu talento solamente, que es valioso y que debes hacerlo. Muchas veces la gente ni siquiera necesita dinero, necesita tiempo. Otras veces la persona necesita que tú le eches una mano con tu don, con tu talento. Otras veces las personas necesitan que tú aportes, hagas un aporte financiero a su situación. Entonces debemos estar alerta y discernir, entender eso y poder de una manera oportuna servir. Lo segundo que el apóstol Pablo lo cual el apóstol Pablo nos habla es del efecto que tiene la ofrenda que están recogiendo. Número uno, dice, uno de los propósitos o de los efectos es que, por supuesto, va a suplir una necesidad en los santos. Es decir, una persona que está atravesando necesidades. Un ejemplo, una persona que tiene problemas porque no hay alimento en su casa. Y una de las cosas que atormenta más a un padre o una madre, ver a sus hijos que no tienen el alimento. O un padre, una madre que requiere de pronto alguna ayuda financiera para enviar a su hijo a que estudie o para suplir una necesidad de los estudios de sus hijos. O una persona que requiere dinero para cubrir una fórmula médica, etcétera. Cuando el dinero llega a esas personas, obviamente que va a suplir esa necesidad. Pero lo segundo que dice el apóstol Pablo es la acción de gracias. Porque ese creyente, esa persona que es bendecida con nuestras finanzas, esa persona va a agradecer a Dios. Y escúcheme bien, ese acto va a llevar gloria a Dios. Y esa es una forma en la que usted y yo podemos llevar gloria a Dios, cuando le servimos a Dios con nuestros bienes. Dice el apóstol Pablo, cuando los creyentes en Jerusalén reciban esta ofrenda, ¿saben qué va a suceder? Ellos van a agradecer a Dios. Van a agradecer a Dios por la misericordia, la fidelidad de Dios, pero también van a agradecer por ustedes que fueron los que enviaron el dinero. Así que esa ofrenda hará que la gente se acerque a Dios para dar gracias. Y esa ofrenda hará que el nombre de ustedes esté en el altar de la oración
en la oración de esos creyentes que reciben el beneficio. ¡Wow! Maravilloso, ¿verdad? No sé si usted lo haya visto así, pero cada vez que usted bendice a la obra de Dios, por ejemplo, en la iglesia se ora por los creyentes que sostienen financieramente la iglesia. Se ora a Dios por ellos. Así que el nombre de todos aquellos que aportan está en el altar de la oración. ¿No le parece maravilloso que su nombre esté en el altar de la oración? La Biblia dice que Dios hace memoria de todas tus ofrendas y te va a responder conforme a eso. Escuche esto. Si usted bendice a una persona, eso va a despertar gratitud en el corazón de la persona. Hay mucha aflicción, hay mucho dolor, hay mucha crisis por las cuales las personas están atravesando, hay mucha amargura, hay muchas malas noticias, hay situaciones muy malas que están afligiendo a las personas. Pero cuando usted bendice con su finanza a alguien, usted, escúcheme bien, con ese dinero, mire el poder espiritual del dinero, con esa ayuda que usted le da a alguien, esa persona recibe algo diferente. Y esa ofrenda genera algo poderoso en la vida de los creyentes, en la vida de esa persona que recibe la ofrenda, que recibe el donativo. ¿Qué va a generar? Gratitud. Gratitud. Va a cambiar la mente, el corazón. Esos sentimientos de pronto de agobio, de aflicción, van a ser reemplazados por alegría, por gozo. Y escúchame bien, esto lleva gloria a Dios. Porque esto no lo pone el enemigo, esto Satanás no lo pone, esto lo pone Dios. Entonces, dejémonos usar por Dios para eso. Pero yo quiero que nos enfoquemos finalmente en la actitud de los creyentes que reciben la ofrenda, porque es aquí donde vamos a encontrar el reto del día de hoy. ¿Cuál es el reto del día de hoy? Agradecer por la generosidad de otros. Tal vez usted está en una posición en la cual Dios le ha bendecido, pero yo quiero que usted piense en esto. La Escritura dice, nada tuviera el hombre si no le fuere dado de arriba. El apóstol Pablo escribe a la iglesia y dice, ¿qué es lo que tú tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces, el apóstol Pablo siempre nos enfoca o nos guía, nos instruye a que seamos personas agradecidas. Estos creyentes en Jerusalén iban a agradecer profundamente a Dios por la ofrenda, por la generosidad de los creyentes de Corinto. Y esto establece para nosotros un reto, porque a menudo cuando nosotros estamos en una situación estable o de solvencia, nosotros muy pocas veces no somos dados a agradecer por la generosidad de otros. No. Y mira cómo lleva gloria a Dios esto. Cuando usted agradece por la generosidad de otros, ese agradecimiento te va a acercar a Dios para orar y para dar esas acciones de gracia. De una u otra manera, no solamente el reconocer que has sido bendecido por la generosidad de otros, va a producir esa gratitud en tu corazón, sino que dice Pablo que también debe llevarte a agradecer delante de Dios, porque la gloria es para Dios. Ahora, piense por un momentito, ¿qué cosas tiene usted que no haya recibido? Bueno, no hay nada ahí, ¿verdad? No hay nada que no hayas recibido, porque todo lo has recibido. ¿Y a quién ha usado Dios para darte lo que tú tienes? A nivel personal, a nivel físico, de tu salud, a nivel espiritual, ministerial, a nivel económico, a nivel matrimonial. Piensa en esas personas que se despojaron de algo para que tú tuvieras hoy algo. La vida, por ejemplo, la salud, por ejemplo. Agradecemos a Dios por tantos profesionales de la salud que han entregado su vida para que nosotros podamos tener salud. ¿No le parece que ese es un motivo por el cual dar gracias a Dios?
Ellos no tenían no tenían, ellos podían hacer cualquier otra cosa, pero Dios les puso un don en su corazón y ellos se entregaron, quisieron cumplir a cabalidad ese don y terminaron enfermos en estos tiempos de pandemia, terminaron contagiados, muchos de ellos fallecieron. ¿Por qué razón? Por querer darle salud a otros. Escuche esto, y ese es un motivo por el cual dar gracias a Dios. Gracias a Dios por nuestros padres, porque ellos nos han dado a nosotros, guardando las proporciones, la vida y lo que somos ahora. Fue un aporte, ha sido una extensión de la vida de ellos, un aporte de sus vidas. Eso lo hemos recibido de nuestros padres. Hemos recibido de Dios la vida. Hemos recibido de las personas de esa empresa en la cual tú trabajas. Has recibido. Pero es que yo trabajo. Sí, pero es que tienes un lugar. Y debemos ser agradecidos porque todo lo hemos recibido. ¿Qué tienes tú que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no has recibido? Pablo dice, el haber recibido produce en nosotros acción de gracias. Y yo quiero animarle a usted en esta mañana a que usted piense en todas aquellas personas, o piense primero en lo que ha recibido. Piense en lo que ha recibido. Y piense de quién lo ha recibido. Porque Dios ha usado, escúchame bien, porque muchas cosas las recibimos de Dios. Pero estoy completamente seguro, 100%, que Dios ha usado personas para bendecirte. Para bendecirte. Piensa en ese momento de necesidad, cuando alguien te sorprendió, te bendijo. Tal vez ahora no estás en necesidad, pero hubo un momento en el cual fuiste bendecido. Tal vez estabas afligido, estabas sin Dios y alguien se acercó, invirtió de su tiempo, de sus dones, de su talento, de sus habilidades, tal vez de su dinero también, para compartirte, para darte a ti las buenas nuevas de salvación. Hoy tal vez, y bueno, con toda seguridad eres un hombre, una mujer de Dios, porque alguien te compartió, alguien te dio, alguien fue generoso, alguien quiso compartir, dio de gracia lo que de gracia había recibido. Quiero en esta mañana, y es lo que yo puedo ver, visualizar aquí, el desafío de la palabra de Dios es que seamos agradecidos por la generosidad de otros. Tal vez hay un panorama bastante sombrío, un panorama bastante gris, tirando ya a oscuro, a negro en nuestra sociedad. Hay mucha maldad, mucho pecado, y eso es cierto. Pero, escúcheme bien, la maldad que usted y yo podamos enfrentar no quita, no hace desaparecer a esas personas a través de las cuales usted ha recibido algo. Porque la evidencia de que usted ha recibido es que usted tiene hoy vida, salud, familia, tienes trabajo, tienes finanzas, etcétera. Todo lo que tienes, lo tienes porque Dios te lo ha dado, pero también porque Dios ha usado personas para que hoy tú tengas lo que tienes. Quiero invitarte a que pensemos en esas personas y que levantemos una acción de gracias hoy. ¿Está de acuerdo conmigo? Levante una acción de gracias y dígale al Padre, Padre, gracias. Y si recuerdas el nombre de esa persona que estaba atento a tu necesidad, cuando estabas allí en esa necesidad, esa persona se acercó y te bendijo, entonces es el momento de dar gloria a Dios esta mañana por esas personas. Padre, queremos darte gracias en esta mañana. Gracias en este día, Señor, por la generosidad de otros. Nosotros somos el resultado de la generosidad, porque, Señor, todo lo que tenemos es porque lo hemos recibido. Lo hemos recibido de ti y lo hemos recibido, Señor, de personas en quienes tú pusiste en su corazón que nos bendijeran. Mi Dios, gracias. Gracias, Padre Celestial.
Gracias, abra sus labios y comience a darle gracias a Dios. Dele gracias a Dios por sus padres. Gracias por mis padres, Señor. Tal vez con errores, con limitaciones, con dificultades, pero gracias por ellos, Señor. Gracias, Señor, porque tú los usaste, Señor amado, para darme la vida. Gracias porque tú los usaste para hacer lo que yo soy hoy, Padre. Muchas gracias. Gracias por mis hermanos, gracias por mis vecinos. Comienza a darle gracias a Dios. Gracias, Padre Celestial, por ese amigo, por esa amiga, Señor, que me bendijo en un momento crucial, en un momento difícil de mi vida. Gracias por la iglesia. Gracias por mis líderes. Gracias por mis pastores. Gracias, Señor. Gracias te doy en esta hora por mis patrones aquí, mis jefes de mi empresa. Gracias, Señor. Gracias por todas aquellas personas. Hoy oramos por ellas, Señor. Las presentamos delante de tu altar con gratitud en nuestro corazón. Gracias porque tú les usaste, Señor. Y porque tú sigues usando personas para bendecirnos, Señor. Gracias. Yo oro por todo aquel, Padre, y te doy gracias por todo aquel que ha bendecido mi vida. Todo aquel hombre, toda aquella mujer que ha bendecido mi vida, que ha bendecido a mi familia. Yo te doy gracias por ello, Señor, en este día. Con todo mi corazón, Padre, te doy gracias. Y yo te pido que tú le bendigas poderosamente y que tú le retribuyas. Retribúyele, Señor, al 1000 por 1 por cada cosa que ellos hicieron. Padre, por cada tanto que ellos han dado, multiplícale, Señor, al 1000 por 1 todas aquellas cosas que ellos han hecho por mí y por mi familia. Gracias en el nombre de Jesús. Padre, yo bendigo a tu pueblo en este día, Señor. Bendigo a tu pueblo, Señor. Y recibe tú, Padre, toda la gloria y toda la honra, porque tú eres el Dios que pones el querer como el hacer por su buena voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, hoy seremos gente agradecida, Padre. Hoy nuestro corazón estará lleno de gratitud a ti primeramente, Padre, porque tú eres el que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero hoy también estaremos agradecidos con las personas, porque tú los usas a ellos para darnos alegría, para darnos palabra, para orar por nosotros, para darnos cosas materiales, para darnos finanzas, etcétera, Señor. Tú los usas a ellos. Hoy es un día, Padre, en el que estamos agradecidos por tu fidelidad, pero también por todas aquellas personas a quien tú has usado para bendecirnos. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi querido, mi querida, que Dios le bendiga en este día y recuerde agradecer por la generosidad de otros. Dele gracias a Dios por el gobierno. Dele gracias a Dios por los gobernantes. Dele gracias a Dios. No nos enfoquemos solamente en lo negativo. Está bien, debemos tener una mente crítica, debemos participar activamente, etcétera. Pero vamos a ser agradecidos. Vamos a dejar de ver por un momento las cosas que no tenemos y vamos a comenzar a ver las cosas que Dios nos ha dado. Y vamos a comenzar a ser agradecidos por aquellas personas a quienes Dios ha usado para bendecir nuestra vida. Sea un hombre o una mujer agradecida en este día. Que Dios le bendiga.